47 minutos sobre las 10 de la noche. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Manuel Lago, muy buena noite. Enseguida voy contigo. Gonzalo Trenor, muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, enseguida voy contigo, digo, porque hoy fuiste objeto informativo en una cadena de radio, en concreto en la cadena SER, en la que se decía que tu candidatura o tu nombre había sido vetado por ANOVA para formar parte de la lista de esa marea, que todavía no tiene nombre, al Congreso, y que había sido vetado por ANOVA, y lo que había provocado una profunda indignación en Esquerda Unida. Y yo quería preguntarte directamente qué hay de cierto. Pues eu creo que vetaron non, porque é unha palabra fea, non? Vamos a ver... Si vetar non un pouco antes. No, vetar... Porque ti vetas unha persoa que... Eu creo que ANOVA, eu teño amigos estupendos en ANOVA, teño unha relación estupenda con Beiras ou con Antón Sánchez e eu, vamos... Pero algo hai. No, vamos a ver, Esquerda Unida me pediu se podía plantear que eu fora na lista, nesa lista que teñen que negociar de entrada Podemos, ANOVA e Esquerda Unida de entrada, e logo, ademais, outras organizacións que van a formar parte desa candidatura, e eu lle dixen que sí, non? Ainda que non son afiliado de Esquerda Unida, pois é unha relación que simpatizo, e dixen que sí, que sí. Que ocorre? Que aí teñen que ponerse de acordo tres forzas políticas para un número reducido de diputados ou diputadas probables de elección, no que hai que combinar provincias e xénero, non, con listas cremallera, e eu creo que dentro dese debate, pois as organizacións están buscando aínda os nomes que ocupen esos postos. Pero aínda non está descartado ou está descartado xa? Non o sei, quero dicir, eu creo que esas conversas... Ti vas participar nas primarias, porque enseguida Uxía Rodríguez nos vai contar que a noticia de hoxe é que se van celebrar primarias para decidir a conformación desa lista. Eu non sei se serán primarias. Bueno, esta noticia desta tarde. Eu non teño noticias, quero dicir, Podemos xa ten elexidos os seus candidatos en primarias, e eu creo que en Esquerda Unida, polo que eu sei, teñen un procedimento de aprobación do acordo a través da votación de todos os seus militantes nun referéndum interno da organización, pero creo que a idea de primarias, pois como se ten falado, non, abertas a todo o mundo, con votación por todos os candidatos, creo que ese proceso non sei se se vai dar. Bueno, vamos a entrar en detalles. Enseguida me decís si os creéis la explicación que nos ha dado Manuel Lago o no, si creéis que ha sido contundente diciendo, negando que ha habido ese veto. Yo, Manuel, en serio, no fuiste muy contundente. El tono ha sido positivo. Pois eu nego que ANOVA me vetara, porque non tería ningún sentido. Eu creo que se trata, están discutindo entre tres organizacións como se poñen de acordo. Cada organización ten o seu candidato, queres decir? Claro, cada Pero unha... isto non era un acordo entre as bases, entre a cidadanía? Que representan, que se articulan a través de partidos, ¿no? E que cada un eleva... E entón están falando de que persoas encabezan mellor esa lista, ¿no? Pero non hai veto, sino un ver... Es que Fernanda no controla. Primero se elige el candidato, después votan las bases el candidato elegido. Bueno, vamos a entrar en muchos detalles hoy porque tenemos un propósito, entre otros muchos, pero teníamos el propósito de averiguar finalmente qué ha pasado en todo ese proceso de negociación de los últimos meses, que en principio estaba destinado a conseguir que hubiera una candidatura única de izquierdas que fuera alternativa al panorama convencional, digamos. Como saben, a estas alturas parece que va a haber problemas para que esa candidatura única se presente a las próximas elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Enseguida vamos a escuchar a dos personas que probablemente nos puedan aclarar muchas dudas, pero vamos a conocer la última hora de lo que hoy ha sucedido. Ha estado pendiente Uxía Rodríguez, que es la que sabe desde hace tiempo que la última noticia tiene que ver con la celebración de esas primarias. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Pues efectivamente, después de meses de intensas negociaciones, esta tarde tenía lugar la última gran reunión, podríamos entre ANOVA, Podemos, Esquerda Unida, Espazo Ecosocialista, Ecuocerna, Las Mareas y también la plataforma Encontro por unha Marea Galega. Plataforma que, por cierto, aquí está la última hora, mañana decidirá, mediante una votación telemática,
si se integra o no en esa candidatura. Se están agotando los últimos momentos para negociar todos los flecos pendientes que aún a estas alturas tenemos que decir que son muchos. Con el BNG por su lado, integrado en Nos Candidatura Galega, la incógnita sigue en el otro bando. La principal novedad es que finalmente sí habrá primarias para esa candidatura de confluencia, aunque la propuesta del trío en cabeza de Podemos, Anova y Esquerda Unida pasa por unas primarias, pero de listas plancha, vamos, unas primarias con listas cerradas para votar en su conjunto, no unas primarias, digamos, al uso, individuales, como por ejemplo pedía la Plataforma Ciudadana. No estará permitido que una formación presente una lista completa y se baraja la posibilidad de que hagan falta al menos 3 avales de diferente procedencia partidaria. Parece que Anova, por su lado, sí hará primarias internas para elegir a los candidatos que presentará como organización. El caso es que todavía no hay acuerdo final cerrado. Lo que había hoy sobre la mesa era un borrador. Sí, está claro ya que el nombre de Podemos no figurará en la candidatura, girará en torno a la palabra marea. ¿Na marea o en marea? Mareados estamos los medios de comunicación y también los militantes de los partidos que pueden llegar a formar parte de esta coalición que tiene que cerrarse el viernes. Hasta el momento hay un borrador encima de la mesa que los partidos y organizaciones que forman parte de él todavía tienen que votar mañana con procesos telemáticos o asambleas. Así como ayer taxativamente no iba a haber elecciones primarias, hoy se ha dado el paso contrario y se admiten, pero son unas elecciones primarias internas para elegir los candidatos con ciertas condiciones. La más grande es que son con listas planchas. Las listas planchas serán candidaturas cerradas que se enfrentarán unas frente a otras y solamente serán candidatos aquella que gane, la que gane completa. Y esa será como le ha ocurrido a Pablo Iglesias en los procesos en los que ha sido elegido secretario general y candidato. La coalición electoral propiamente dicha estará formada únicamente por 3 partidos, por Anova, Podemos y por Esquerda Unida, a los que se podrán adherir el resto de formaciones y organizaciones. Compostela Aberta decidía esta misma noche entrar en ese proceso, pero no será hasta enero cuando se decida cómo se organizan internamente. Y es que los tiempos juegan en su contra. Onte falaba informalmente con Antón Sánchez e me decía que non te preocupen os prazos asustados, que ti asinaches coalicións electorais 15 minutos antes de que pechase o prazo de inscripción. Así. Quero decir que o ideal sería que estos procesos puidesen decantarse con marxen, pero de todas as maneiras todos somos conscientes da complexidade de xerar esos espazos, de que non depende só de un actor, senón moitas veces de moitos actores políticos. Se está xogando no límite dos plazos finais, como en outras ocasións. Eu mesmo aceptei liderar a lista de Compostela Aberta 10 minutos antes de que pechase o prazo hai uns meses, non? Bueno, estamos xogando no minuto 90, algún día sería bo xogar no minuto 45. Eso era lo que decía esta misma mañana Martiño Noriega, aunque más contundente con este tema de apurar los plazos se mostraba ayer la portavoz nacional de Esquerda Unida. A mí non me gusta nada esgotar os prazos, me parece unha práctica bastante masculina, forma parte das estrategias negociadoras agotar os tempos, non me gusta nada, tamén forman parte da bella política. A pesar de formar parte de la vieja política, como afirmaba Yolanda Díaz, parece que los están agotando y bastante bien, porque este viernes es la fecha tope para que los partidos que quieren presentarse en coalición con otras formaciones lo comuniquen a las juntas electorales. Quedarán entonces unos días más para presentar las candidaturas, hasta el 16 de noviembre. Como decíamos, el nombre definitivo todavía no se conoce, aunque sabemos que Marea será el elemento central y que Podemos no aparecerá en la candidatura, algo muy llamativo, ya que Galicia será un caso único en este sentido. Esta misma mañana, Pablo Iglesias hacía hincapié en que se cumplirían las cuestiones aprobadas en referéndum por sus simpatizantes. Entre esas cuestiones, recordemos, estaba que su marca siempre apareciera en el nombre de las candidaturas. Soy optimista al respecto, se está trabajando y nosotros ya hemos dicho que es lo fundamental para nosotros. Lo fundamental para nosotros es el protagonismo ciudadano. Podemos es un instrumento. Hay una serie de cuestiones que se decidieron en referéndum y que nosotros vamos a cumplir, pero del mismo modo que nosotros estamos siendo generosos, estoy convencido que nuestros socios lo van a hacer también, porque hay algo mucho más
mucho más importante que cuestiones de partido, y es que nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Es que vamos a tener una candidatura muy fuerte para las elecciones generales, también en la Comunidad Valenciana, como de hecho va a ocurrir en Cataluña y como va a ocurrir también en Galicia. Bueno, y con José Manuel Beiras descartados los nombres y apellidos que configurarán esas listas, son la última piedra en el camino. Como comentabais en la mesa, en las últimas horas mucho se ha hablado incluso de ese posible veto a Manuel Gago como candidato por A Coruña. Todo, Fernanda, ya con el reloj marcando una cuenta atrás. Bueno, pues con Manuel Gago acabamos de hablar, vamos a seguir hablando. Lo que parece en estos momentos es que el próximo 20 de diciembre los gallegos van a tener en sus colegios electorales 2 papeletas, una con el nombre de En Marea, que parece que es el nombre que acabará triunfando, y otra con el nombre de Nós, que es el nombre con el que va a concurrir el Bloque Nacionalista Galego y el resto de los partidos que han decidido vincularse al proyecto, vinculado, digamos, a la formación frentista. Así que os pido una primera valoración de todo esto que está sucediendo y voy a empezar por ti, Ernesto. Bueno, mantuvimos aquí muchas veces la idea de que no se iba a llegar a ningún acuerdo para ir en una lista única. Yo creo que hace años que era necesaria esa lista, unir la izquierda para poder de una vez el poder hacer un proyecto tal, pero bueno, yo creo que hay demasiado recorrido, demasiada historia juntos, ¿no? De unos candidatos, de otros, de los que están negociando, y hay probablemente demasiados despechos, ¿no? Y demasiados problemas en el camino, ¿no? Y eso es lo que lo está impidiendo. Bueno, vamos a ver lo que pasa. A mí, de todos modos, si me permites, Fernanda, lo que preguntabas antes de Manolo Gago, Manolo se le puede acusar de muchísimas cosas, evidentemente, pero no de muchas, pero sobre todo de una no se le puede acusar, que es de no ser elegante, ¿no? Y esta noche yo creo que ha vuelto a demostrar que es una persona elegante, ha demostrado ser una persona elegante con eso de que a él no lo vetan. Decía Fernando, hombre, no lo han vetado, le han dicho que no. Fernando. Pues a mí esto es que de verdad esto ya va pareciendo cada vez más un sketch de los Monty Python en lo de la vida de Brian, del Frente de Liberación de Judea o el Frente Judaico de Liberación. No, pero es que cada vez se parece más. O sea, es que llega un momento en que te tienes que hacer un plano. ¿Recordáis cuando se leía El Señor de los Anillos, que había que hacerse con 2 folios para saber por dónde iban, por qué comarca iban? Pues es que, es que es verdad. O sea, la historia esta ya es que, bueno, y a nivel nacional lo mismo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido una especie de centrifugación mental. Manolo, tú cuéntanoslo. Porque es que aquí hay izquierda unida, izquierda abierta, la izquierda, más izquierda, por la izquierda. Eso a esos niveles. Aquí es lo mismo. Aquí es que va a acabar habiendo un partido por persona y cada uno va a reivindicar, oye, que yo vengo con mis 3 colegas y somos no sé qué corriente. Llega un momento que nos volvemos locos. Eu creo que no caso Os iba a votar, pero es que ya no sé, macho, porque me estoy volviendo loco. Eu creo que no caso de Galicia non é esa a situación. Quero decir, en Galicia vai existir unha candidatura de unidade de esquerda e nacionalismo, que esta en Marea ou na Marea, e vai existir unha candidatura nacionalista de esquerda articulada en torno ao BNG, no? Eu creo que eso ten unha orixe. Hai un momento no que Beiras dá un paso adiante fai 3 anos e medio, no mitin do 25 de xulio, e propón construir un espazo político electoral diferente ao nacionalismo. Bueno, todo eso, vou rápido, eso conflúe en Ague, que ten un enorme éxito electoral, máis dificultades para desenvolver o seu traballo parlamentario, pero un enorme éxito electoral que trascende, dá un paso máis de enorme éxito electoral que as candidaturas municipais, ¿no? Nese proceso no que se van digamos xuntándose, eliminando escollos entre Anova, Podemos e Esquerda Unida, nese proceso o BNG, pois por razóns, en fin, absolutamente entendibles, pois decide non participar, non? O que pasa é que o BNG di que non é cousa do BNG, que o problema foron os outros, claro. Espera, digo que o BNG pois non está en Ague, evidente. O BNG, cando se constituyen estas candidaturas que gobernamos en Coruña, en Santiago ou en Ferrol, o BNG decide non participar con razóns non só legítimas, sino perfectamente entendibles en definición dese partido. E agora, espera, e agora chega as eleccións xerais e o BNG, bueno, pois como ve que aí hai un espazo que é o triunfante, que é onde máis xente decide apoiar eso, pois eu creo que fai un xiro
na súa estrategia buscando unha coalición. Unha coalición que é moi difícil de acadar, eu creo, por dous motivos. Un, porque este proxecto, o que agora é a Marea, xa ten 3 anos e medio... Bueno, con un elemento novo, que non había antes, que Podemos. Sí, claro. Pero xusto a segunda parte, e agradezo a interrupción, xusto o elemento novo que é Podemos dentro desa alternativa que dificulta ainda máis o acordo. Dificulta ainda máis o acordo, porque Podemos é unha forza claramente estatal, que pois algunha dificultad para relacionarse con forzas nacionalistas estrictas teñen, non? Aí xa empezamos en detalles, porque a Nova non é nacionalista. Espera. O BNG... O sea, veiras a A claudicar. ver, nacionalistas estrictos. Digamos que o BNG quere unha candidatura de obediencia exclusivamente galega, definida en termos nacionalistas, con referencias nacionais, que faga do dereito a decidir pois o elemento central do seu debate, e hai nacionalistas, como é o caso de Beiras e de Ague, que ademais dos temas dos intereses nacionais de Galicia, creen que agora é un tempo onde ten que haber unha confluencia que as ideas de esquerdas, e fai falla aliarse con outros suxeitos, outras forzas políticas do Estado para facer ese cambio. Bueno, vamos ter tempo de entrar en detalle. Pidoche, Gonzalo, despois compensoche, pero prácticamente un titular, porque teño a xente esperando que nos vai a aclarar cousas sobre este asunto, e despois a volta poderemos entrar en máis detalles. Yo sí que comparto el enfoque que hace Manolo. Yo no creo que lo hayan vetado. O sea, lo que pasa es que creo que la configuración de las listas que están organizando este conglomerado de siglas, lo que hace es que esas listas planchas, claro, tienen que llevar un primer puesto de una organización, un segundo de otra organización, un tercero de otra organización. En la provincia de Pontevedra supongo que lo variarán ese orden, y en este caso pues yo creo que Izquierda Unida lógicamente apuesta por lo mejorcito que puede tener, que es a Manolo, pero yo creo que no encaja en la configuración esa global de listas. Dejad un momento, dejad un momento, que tengo mucho interés en dar paso a lo que vamos a hacer a continuación. Nuestra vocación, como siempre, es tratar de arrojar luz para que los espectadores tengan más elementos de juicio a la hora de tomar una decisión el próximo día 20, cuando se enfrenten a una papeleta y decidan quién quiere que nos represente a los gallegos en el Congreso de los Diputados. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, enseguida imos poñer en práctica un experimento político. Moito temos falado desas dúas plataformas que están na orixe, o Encontro Cidadá por unha Marea Galega, apoiado por Podemos, por Esquerda Unida, por Anova, e Iniciativa pola Unión, esencialmente polo Bloque Nacionalista Galego. Bueno, moitos se preguntarán que propoñen cada un deles. En que se parecen? En que se diferencian? Por que non poden ir xuntos? Enseguida vanse sentar nestas dúas sillas que teño o meu carón, Xosé Luis Rivas, el exalcalde de Boimorto polo BNG, músico, mestre en representación de Iniciativa pola Unión, e Marilar Aleixandre, doutora en Bioloxía, catedrática, escritora, traductora en representación do Encontro Cidadán por unha Marea Galega. Haberá regras nese combate dialéctico que enseguida coñecemos. A un lado do ring, por Iniciativa pola Unión, Xosé Luis Rivas Mini. No outro lado do cuadrilátero, polo Encontro Cidadán por unha Marea Galega, Marilar Aleixandre. Bueno, como dicía, os dous proveñen do mundo académico, ela máis vinculada ao mundo da literatura, el máis ao mundo da música. Imos saudar Marilar Aleixandre. Boa noite. Boa noite. Ben en representación do Encontro Cidadán por unha Marea Galega. Mini, Xosé Luis Rivas, boa noite. Boa noite. En representación de Iniciativa pola Unión, primeiro imos contar o que imos facer. Os dous teredes que contestar a 10 preguntas, 10 cuestións, van a ser as mesmas pros dous, e tedes medio minuto, 30 segundos para contestar a cada unha delas. Importante, polo tanto, que sexamos sintéticos. Ademais, imos ir rotando os turnos de xeito que ningún dos dous teña vantaxe sobre outro a hora de contestar o último. Bueno, é importante dicir que ningún dos dous coñece o contido do cuestionario que imos a facer, vale? Estamos preparados? Bueno, pois imos empezar por ti, por vostede, Xosé Luis Rivas, por Mini. A primeira pregunta que temos que contestar é que Iniciativa pola Unión é a canta xente integra? Iniciativa pola Unión é unha plataforma que se monta en base ao banquete de Conxo
que integra basicamente xente galeguista, nacionalista, etc. É unha xente de esquerda, basicamente, nacionalista, que pretende a unidade da esquerda neste país para formar unha candidatura única de unidade popular, pero desde aquí e para aquí. Esa é a base que sale do banquete de Conxo, é dicir, un grupo parlamentar, si se consigue, un grupo parlamentar con entidade xurídica. Estamos fora de tempo. Graciñas. Mesma pregunta. A traslado Marilar Aleixandre, que é o Encontro Cidadán por unha Marea Galega, e a que xente integra? Canta xente integra? O Encontro Cidadán por unha Marea Galega é unha plataforma que non pretende presentarse ás eleccións, sino que pretende impulsar unha candidatura de unidade que veña das mareas, que veña das experiencias de unidade, dos procesos de unidade que xa existen. Asinantes ten alrededor de 1.800 ou algo así, e o que pretende é facer unha candidatura de ruptura. Ben. Contigo imos seguir. Marilar, coa segunda cuestión, a segunda pregunta que imos contestar, os dous falabades de unidade, de unión. Por que non houbo unha candidatura unitaria, Marilar? Pois eu creo que é unha cuestión complexa e que houve bastantes factores. Eu creo que, no fondo, pois hai dous proxectos. Hai un proxecto, o de Iniciativa pola Unión, que é unha unidade das forzas nacionalistas, e hai outro proxecto no que hai unha unidade de forzas nacionalistas e non nacionalistas, e que, ademais, insisto, procede das mareas, procede da unidade que xa existe. Xosé Luis, a mesma pregunta, a mesma cuestión, falaba desde unidade, por que non houbo unha candidatura unitaria? Eu diría que o peixe estaba vendido todo xa. É dicir, cando forzamos a última despois de algúns desencontros, e despois de decir por activa e por pasiva que todos queríamos a unidade, na reunión forzada que se fai este último sábado, creo que foi, hai unha oferta xenerosísima por parte de algunhas forzas e hai unha cerrazón. É dicir, todo estaba feito e, además, foi anunciado na prensa, o que pasa que algúns incautos crimos que era posible. Pois sobre iso vai a terceira cuestión, que ademais vas comezar contestando, Mini. Quen ten máis responsabilidade, quen ten máis culpa de non ter conseguido unha candidatura unitaria? Non é momento para votar culpas. Se a culpa é compartida, hai moitos topos, hai moitos terroristas reventando esta unidade. E o que si che podo dicir é meter algo que non dixen antes, Iniciativa pola Unión, nestes momentos son 5.812 adherentes que van votar nunhas primarias abertas e que van votar nunhas primarias de lista aberta por completo. Non hai lista plancha, non hai listas prefabricadas. Todo o mundo se puido apuntar. Fernanda, Marilar, Ernesto, e puido candidatarse, etc. Tempo, Marilar, contestamos a mesma cuestión, falábamos de esa división inicial. Quen ten máis responsabilidade, quen ten máis culpa, de quen é a culpa de que non se chegara a un acordo definitivo? A ver, a mí non me gusta falar de culpas porque sigo crendo que é moito máis o que nos une a Iniciativa pola Unión, ao Encontro ou a Marea Galega, porque a que se vai presentar as eleccións é a Marea Galega, non é o Encontro. Eu sí que creo que a unidade, eu son de ciencias, creo moito nas probas empíricas, creo que a unidade mostrase na práctica, e creo que a xente que quere unidade pois pode empezar apoiando aos procesos de unidade, as candidaturas de unidade como son as mareas que están gobernando e non confrontándose. Estamos fora de tempo, Marilar. Sigo con vostede. Cuarta pregunta. Falamos de encontros cidadáns, de candidaturas que parten da ciudadanía, e a pregunta é se son candidaturas cidadáns e plataformas cidadáns porque as negociacións sobre esa posible unidade as fan os políticos. Pois é unha boa pregunta e, desde logo, a nós toda a presión que estamos facendo neste momento é para que a candidatura da Marea Galega teña un componente cidadán e conte cos cidadáns. Sabemos que nas eleccións xerais, máis que nas municipais e outras, pois que, indudablemente, teñen que estar os partidos. Que nós non sexamos de partidos non quere decir que sexamos antipartidos, pero ten que contarse cos cidadáns.
Mire, José Luis, a mesma cuestión. Falábamos de candidaturas de Unidade Popular, de plataformas cidadás, pero ao final nas reunións están os políticos. Por que negocian os políticos? Porque son os que teñen o peixe. Pero, de todas maneiras, nestas primarias que vamos facer, é dicir, adíreste individualmente. Non se mira afiliación política ninguna. O que pasa é que sí, alrededor de Iniciativa pola Unión, hai persoas, hai colectivos, pero tamén hai forzas políticas e nós non o vamos negar. Nós estamos, evidentemente, hai partidos interclasistas, desde o Partido Galeguista hasta o Partido, hasta a Coalición Galega, Terra Galega, etcétera, etcétera. É dicir, estamos fora de tempo, José Luis. Vale. Xa decía que había que sintetizar. Estamos, a intercambiar as opinións, Iniciativa pola Unión, o Encontro Cidadán por unha Marea Galega. A seguinte cuestión, comezo por ti. Cal sería a primeira medida que tomaría no Congreso dos Deputados? Estamos a falar de eleccións xerais, Mini, polo tanto, en representación de Iniciativa pola Unión. Afirmar que hai un grupo parlamentar galego no Congreso dos Diputados. Si eso fose posible, daríame cun canto nos dentes. E afirmar que este país está destrozado e que son horas de que o Partido Popular deixe o mandato e deixe de destrozarnos. E desde aquí, fabricarnos un espacio de liberdade e un espacio de dignidade, reactivando os nosos sectores productivos e reactivando a nosa economía. Eso sería o que diría. Marilar Aleixandre, mesma cuestión, mesma pregunta. Falamos dunhas eleccións xerais. Cal sería a primeira medida que lle gustaría que a súa plataforma e a candidatura que dai saia plantexe no Congreso dos Deputados? Bueno, eu espero que a Marea Galega teña grupo parlamentario galego e espero que a primeira medida teña que ver co emprego, porque é un escándalo que os mozos e os mozas galegos teñan que emigrar neste intre, en 2015. Seguinte cuestión, seguimos contigo, Marilar. Preguntamos en que se diferencia a súa plataforma da outra. Dígame, polo menos, unha diferencia que atopou entre as dúas candidaturas. Entre as dúas plataformas. Entre as dúas plataformas. O Encontro Cidadán por unha Marea Galega non se vai presentar ás eleccións. Nese aspecto é distinto de Iniciativa pola Unión. Eu creo que outra diferencia é que nós vimos duns espazos de unidade entre distintos partidos. E entón, nesa medida, hai entre distintos partidos e forzas cidadás, como son as mareas. Creo que hai esa experiencia de unidade. Creo, sinceramente, que o espazo de Iniciativa pola Unión está máis restringido a un partido. José Luis Rivas, Mini, que diferencia ou que diferenzas atopa entre esa plataforma e a que apoia Marilar? Que Iniciativa pola Unión promove unha candidatura desde Galicia para Galicia, con forzas nacionalistas e non nacionalistas, pero basicamente con forzas nacionalistas, que non exclúe a ninguén, que está formada por partidos interclasistas e partidos de tipo marxista e de tipo non marxista, é dicir, é unha plataforma plural que pon o centro de gravidade en Galicia como país e como zona catastrófica que necesita dunha urxente rebelión. Por aí vai a seguinte cuestión, para os dous, ahora empezo por vostede, por ti, José Luis, precisamente, por que representaría mellor esa candidatura que vostede representa a Galicia da outra? En que? Cousas concretas. Por qué? Porque non obedecería a ningún mandato fora de aquí de Galicia. Porque, sin ter a exclusividade do amor a este país, leva demostrado ese amor. E leva demostrado unha efectividade con moi pouquiños diputados por parte do Bloque Nacionalista. É dicir, os feitos están aí. Hasta que o Bloque Nacionalista Galego chegou ao Parlamento de Madrid, non se escoitara a palabra Galicia, por Galicia desde Galicia. Marilar, a mesma cuestión. Por que, en que representaría mellor esa plataforma e a posible candidatura que delas se derive, se chega a derivar, que a outra plataforma? Eu espero que a Iniciativa pola Unión teña deputados e tamén teña grupo parlamentario. E eu espero que cooperemos no Parlamento galego, en primeiro lugar. E eu creo que a Marea Galega representaría mellor porque iría ao Parlamento de Madrid a levar
a innovación política que se está facendo en Galicia. Esa innovación de procesos de unidade que creo que en ningún sitio tivo, como aquí con 70 mareas, tivo esa entidade. Creo que nos temos moito que aportar ali. Sabes o que ides collendo os tempos, perfecto. Imos ir coa oitava cuestión. Falamos de siglas, de partidos, de plataformas e de posibles candidaturas. A pregunta é, pode levar a confusión para a ciudadanía que logo chegue ás urnas os nomes das candidaturas e todo o que se ten derivado delas? Os nomes das candidaturas... Os nomes, os integrantes, pode haber confusión? Pero confusión entre nolas dúas ou con outras? Pois polo que eu sei, si finalmente esta candidatura, como dixo Fernanda, se vai chamar En Marea, pois eu creo que... Eu confío moito na cidadanía. Xa sei que hai algunha xente que non, pero igual que eu confío no alumnado, son profesora e sempre confiei na xente nova, confío na cidadanía. E eu creo que a cidadanía pois sabe distinguir. Eu formei parte de Compostela Aberta e a xente sabía perfectamente quen ia ali. Gracias, Marilar. A mesma cuestión, pode haber confusión, eleitores que queran buscar a papeleta do BNG, de Podemos, de Esquerda Unida e que non saben como afrontarse as urnas. É posible que haxa, pero de todas maneiras o proceso foi así. É dicir, evidentemente, se houbera unha confluencia, isto estaría clarificado. Se non houbera confluencia, pois estarían os partidos por separado ou coalicións de partidos xa feito de antes, pero de todas maneiras queda unha campaña por diante. Eu espero que os electores non se confundan e espero ademais que moito elector que está cabreado, e ten razón porque este proceso non se logrou, espero que se decida por unha das dúas e que non se quede na casa, porque realmente é Galicia que nos está pedindo. Novena cuestión. Nos tempos que corren, no contexto actual, debe ter máis peso a esquerda ou o nacionalismo? E por qué? É que eu non concibo un nacionalismo sen esquerda, non concibo a esquerda sin nacionalismo. Dicir, sinto moito. É a miña opinión particular. Hai partidos nacionalistas que non son de esquerdas. Xa expresei aquí, sí, evidentemente, e ademais a min parece moi ben, porque todas as ideoloxías de tipo económico e social teñen cabida nunha democracia plural e aberta, pero, desde o meu punto de vista, non concibo o nacionalismo sen esquerda, nin a esquerda sin nacionalismo. É dicir, cando ti defendes certo sector da poboación que é mayoritario, és de esquerda. E és nacionalista se o defendes porque neso incluyes a lingua, incluyes a cultura, incluyes os sectores productivos do país, incluyes todo o Estamos país. fora de tempo, non se quedou con unha das dúas, non renunciaron tampouco a ninguna das dúas. Marilar, a mesma cuestión, debe pesar máis a esquerda, debe pesar máis o nacionalismo nos tempos que corren? A ver, eu creo que neste momento é importante que a esquerda e o nacionalismo vayan xuntos como van ir na Marea Galega. Creo que neste momento necesitamos políticas de esquerdas para enfrontarnos ao paro, para enfrontarnos á emigración, para enfrontarnos a todo o que foi arrasar cos dereitos sociais que fixo o PP durante estes 4 anos. Entón, creo que iso é importante, contar coa esquerda, co nacionalismo e coa cidadanía. Bueno, os dous concerta sen decantarse por unha das dúas vertentes cando logo se di que precisamente nunha desas cuestións está a diverxencia, non? Unha coalición máis nacionalista e outra máis de esquerdas. Pregunto, décima, se habería posibilidade dun candidato de consenso. Empezo, Marilar, por ti, algunha figura en Galicia que fora capaz de aglutinar as dúas candidaturas. Eu lanzo aquí a idea de que creo que podería, o millor, estar ben que as dúas candidaturas se poñan de acordo no Senado. Non sei se é posible aínda, porque quedan moi poucos días, pero creo que sería unha boa idea. Estáse facendo noutros sitios, noutros lugares de España, e creo que sería unha boa idea facer... Pero isto é unha proposta persoal, fago a eu, non é de encontro. Mesma cuestión, Solís, hai algunha persoa, alguén que poida ser capaz de integrar? Nestes momentos sería apuñalar a iniciativa pola Unión. É dicir, o proceso de primarias está aberto, o proceso interno democrático está aberto, a participación cidadana está aberto, sería unha puñalada, é dicir, sería volver á casta. Nós non somos casta, aínda que pertenecemos a organizacións políticas. Pero recordo que no vosso xornal saliu o BNG como primeira forza política do Estado con democracia interna.
Eu sigo dicindo o mismo, sería unha puñalada á democracia interna. Non o toleraríamos desde a plataforma. Non desde accións políticas, desde a mesma plataforma. Bueno, estamos fora de tempo. Enseguida vos trasladado á mesa. Moitas grazas aos dous por prestaros a este cuestionario. Xosé Luis Rivas, moi amable. Gracias, Marilar. Alexandre, antes de entrar a plató, os dous respostabais a unha serie de cuestións. A unha compañera nosa de UV Televisión, por separado, ningún dos dous escoitaba as respostas dos outros, e queríamos ver o nivel de coincidencia en esas respostas. Así foi. Para defender este país. Para facer valer os intereses de Galicia. Evitar que pactos de Estado, que grupos políticos de ámbito estatal ignoren por outras zonas a realidade deste país. Reforzar toda a participación cidadá. Que os procesos de unidade que comezaron coas mareas se continúen. A miña matria. Galicia é a nosa terra. Estou en España. É un conxunto de diferentes xentes tamén, de diferentes, podemos falar de nacionalidades. Non sei o que dará de sí. Que ten aspectos nos que moveu moito o tableiro político, aínda que algunhas das súas actuacións despois non sei se se corresponden coas idea de participación que é o que o moveu. Mal político, o desastre para este país. E a min realmente gustaríame que nas próximas eleccións autonómicas haxa outro presidente. Algo que foi e aínda é, pero que debería acabar mellor. Un gran amigo. É un referente para a esquerda e para o galeguismo e o nacionalismo. Pois ese era o cuestionario. Veña, é a última pregunta. Temos a dúas persoas sentadas nestas sillas, poderíamos ter a unha sola. Quen perde, Xosé Luis, con esta decisión? Eu espero que gane Galicia de todas maneras. Quen perde, non quen gaña? Perde Galicia. Sobre todo perde a gran ilusión xenerada. Perde a gran ilusión xenerada e perdese unha oportunidade, porque no momento político en que estamos, tras a demostración de paciencia ciudadana coa toma dos tractores das cidades e os ciudadanos vertendo a súa propia frustración, o seu propio cabreo, tras todos estes sinais que apareceron no ceo, non puidemos confluir. E ese é o noso gran pecado. Marilar, a mesma cuestión. Quen perde con todo isto? Pois eu creo que veremos, quero dicir, eu espero que quen perda as eleccións é o PP realmente, e eu creo que o que habería que ter en conta é que houbo moitas veces en que se foi separado, e entón que non é a única vez, hai a oportunidade xuntos nas autonómicas e hai a oportunidade de construir na acción e na práctica a unidade. Pregunto a título particular, gustaríavos que se chegara a ese acordo, que houvese ese acordo? Pero é que agora... A título personal? Agora non é posible. A título personal, que se houvese chegado a ese acordo? Que se tivese, evidentemente, o sea, o 19 de xuño nos lanzamos o manifesto dicindo que tiñan que unirse todas as forzas. Xosé Luis, entendo que sí, polo dito brevemente. Non chegan manifestos, claro que sí que nos gustaría, pero é imposible. É imposible tal e como estaban as cousas. Si Podemos non estuvese, posiblemente sí, pero Podemos, coa súa prepotencia, quen nos está destrozando esta unidade. Fernanda. Chegamos. Mini, Marilar, de verdad, moitísimas grazas por prestarse a este non xogo. Pretendíamos resumir dun xeito que fora práctico o que está acontecendo neste espazo de negociación que finalmente non chegou a un punto de encontro que finalmente vai conducir a que haxa dúas listas con eses nomes probables En Marea e Nós, que isto xa se sabía que iba a ser o nome da candidatura patrocinada, entre outros, polo Bloque Nacionalista Candidatura Galega. Nos Candidatura Galega, efectivamente. Ese é o nome completo, o nome e os apelidos completos. Nos Candidatura Galega e En Marea. Graciñas de verdade aos dous por participar neste formato novidoso que tratamos de poñeros en marcha aquí no Vía V. Graciñas, de verdade. Traslados xa os resultados deste experimento aquí á mesa, non sei se chegamos a algunha conclusión. Manuel, Mini remataba dicindo que se non estivera Podemos ca súa prepotencia, o mellor as cousas terían sido de outro xeito. Tes a mesma sensación ti? Non na idea da prepotencia, non? Senón na idea de que
Minio dixo perfectamente, non? O BNG, a través da súa, a plataforma que impulsou, quería unha candidatura nacionalista e estaba disposto a aceptar a Esquerda Unida dentro do ámbito do nacionalismo pola súa presencia en AGE, etc. A presencia de Podemos como forza estatal dificultaba claramente un acordo con a forza que se quere definir en termos de nacionalismo, como ben explicou Mini aquí, non? Eu creo que eu como cidadán, como analista, pero como cidadán, o único que lle votaría en cara as dúas organizacións ou as dúas candidaturas é que nos liaran tanto tempo, digamos, porque eso é negativo para o país, negativo para eles, porque crea unha enorme confusión. As posibilidades de que hubiera un acordo, eu creo que estaban moi limitadas dende o principio. Bueno, esa sensación a ten todo o mundo, o cal supoño, Manuel, que tamén multiplica a sensación de estafa por parte da xente. Máis que de estafa... Claro, as posibilidades eran limitadas. Máis que de estafa diría de fracaso, quero decir... De no viabilidad. De no viabilidad, porque... Posterior, No, digo, a alianza... Vou poñer un exemplo un pouco parvo, pero creo que pode entenderse. É como se alguén estuviera defendendo que o PSOE estuviera tamén dentro deste proxecto, non? Pois xa se sabe que é un proxecto de poca viabilidad, porque existe incompatibilidades políticas nos proxectos de cada un deles. E eu creo que a gran crítica dos cidadáns, dos militantes, antes o decía Carlos Punzón, dos jornalistas, é que estamos mareados. Que estamos mareados. Despois sabíamos que non iba a ir adelante. Yo, como decía Mini, además creo que lo acertó, que la frase lo resume, o peixe estaba vendido. Creo que estaba vendido cuando se inició el proceso, y además después de escuchar a Marilar, pues aún lo tengo más claro. O sea, Marilar diseñó aquí, es verdad que adornando las palabras con lo de la unidad, con lo de la vocación, lo que quieren los ciudadanos, con lo que tiene esto, pero al final, claro, las estrategias electoralistas se acaban viendo, y esa oferta que hizo Marilar para configurar una lista, ya que no podemos hacerla al Congreso, porque ahí es más fácil obtener un diputado teniendo un 10, un 15% de los votos, como el Senado solo hay 4 plazas y obtienes unos resultados bastante elevados, que en este caso se los suelen repartir el primero y el segundo partido, pues entonces en ese caso sí que es interesante que consigamos esa unidad que nos piden los ciudadanos, los gallegos, los tal. Ojo, como dice Mini, 5.000 gallegos. Para poder representar a los gallegos, hombre, habría que aspirar a tener no 5.000, sino 700 o 500.000 o 600.000. Es decir, creo que sería un poco más representativo. Pero al final, en definitiva, lo que me ha quedado a mí de esto es que lo de mareas o mareados o lo que sea es es todo un teatro, un histrionismo puro y duro para adornar, para configurar lo que es simplemente una estrategia electoral. Ese discurso, querido Gonzalo, podría ser perfectamente aplicable al Partido Popular también para adornar, para todas estas cosas. O sea, que vamos a huir de esa postura inmediatamente. Yo que no soy... Claro, porque... inmediatamente. Porque ya es lo mismo, es decir, todos los que están en política, los grupos políticos, adornan y hacen tal. Y hablan de la patria, y hablan de Galicia, y hablan de los intereses y tal. Es decir, el discurso perfectamente, querido Gonzalo, podríamos aplicárselo a tu partido. Pero dicho eso, yo que no soy ni del Bloque, ni de Esquerda Unida, ni de Podemos y tal, tengo la sensación, no de estafa, sino de tomadura de pelo. Esto, lo hemos dicho aquí muchas veces, era absolutamente inviable y lo han definido muy bien ellos, además desde la corrección y desde defendiendo sus posturas. Es decir, ¿qué es más importante? Que a mí me parece una pregunta... Despois de escoitar isto, cal pensas que foi a verdade de fondo do desencontro? Vamos a ver, é que eu creo que había as diferencias eran tantas e o dixeron, hai unha pregunta que a mí me parece moi representativa que ten que ser a candidatura máis de esquerdas ou nacionalista. Se vos fixades, Mini dicerá están unidos, pero nacionalista para defender, para facer un grupo parlamentario propio que defende Galicia, e outro máis de esquerdas. Vamos a ver, despois é que hai unha cousa que eu non sei se reparamos neso. BNG, a Nova, que é unha escisión de fai 2 anos, canto tempo fai? Coincidiu coas eleccións, un pouco máis, é igual. 3 anos. É dicir, 3 anos, fai 2 anos e pico, 3 anos. É posible suturar esas feridas, porque aí todas as rupturas deixan feridas, é posible suturar esas feridas en un tempo tan próximo? Eu creo que non. Fernando. A mí non me parecía...
Varias cosas. Una, yo creo que la utilización de la palabra izquierda como salvoconducto ideológico para definir un espacio de pensamiento, yo creo que habría ya que exigirles a todas las formaciones que definan qué entienden por izquierda, porque izquierda yo creo que hay dos grandes bloques diferenciados entre lo que podía ser la socialdemocracia y el marxismo, llámalo como te dé la gana, y entonces claro, esto parece que es una izquierda más tirando a marxista, ¿no? Que está como fuera del sistema. Parece que la socialdemocracia asume el sistema capitalista y trata de, digamos, suavizarlo, mientras que el marxismo quiere cambiarlo por otro sistema distinto que nada se parece. Entonces, cuando se dice de izquierda, yo creo que habría que decir qué tipo de izquierda, porque si no, es que parece que vale todo, ¿no? Y luego, este tipo de experimentos se dice que no se va a volver a repetir, pero lo de AGE es que parece que es bastante obvio que estos enjuagues terminan en aquellas cosas, porque, claro, para unirnos, yo me he fijado en la ausencia completa de propuestas. Bueno, tampoco se les preguntó. No, sí, pero que cuáles son la diferencia y tal, pero que cuando uno tiene muy claro lo que quiere hacer de algo, siempre se define por negación del Partido Popular y luego 2 o 3 eslogan. Entonces siempre es continuo, entonces somos antipartido popular y luego 2 o 3 eslogan que son los que arrastran. Y luego, por último, es que curiosamente gente que lleva dedicándose a la política desde el año de Mari Castaña, ¿no?, se atribuyan la condición de la nueva política. O sea, yo creo que no han cambiado el discurso en 20 años, salvo por el hecho de decir que ahora son nuevas las fórmulas, cuando al final van a ser exactamente las mismas. Es decir, la forma de elegir a los representantes va a ser con unas listas cerradas, que no sé qué, que han negociado los de arriba, exactamente lo mismo de siempre, con la misma forma. Déixame, a ver si solvento unha curiosidade, Manuel. Pode haber quen pense que como consecuencia de todos estes problemas que está vendo, xa non falo de Nós Unidade Galega, falo de En Marea, desa negociación para formar esas listas. Se hai estes problemas na fase previa, pode haber quen diga que problemas haberá despois a hora de tomar decisións, tendo en conta ademais os problemas que hubo en AGE cando chegaron ao Parlamento. Quen garantiza que esta diversidade que se presenta como algo positivo non se convirta en algo negativo cando haxa que tomar decisións? Eu creo que a propia existencia desa coalición electoral é a demostración que é posible ponerse de acordo, non? Porque é certo... Ponerse de acordo para ir ás eleccións, de momento. Non, porque é certo o que ti estás dicindo, non? De que AGE se constituiu, tuvo todos os problemas que tivo, pero foi quen de impulsar, non? As mareas cidadáns que obtiveron ese enorme resultado e agora é quen de abrirse máis, digamos, as mesmas persoas, non? Que teñen, que tiveron confrontacións e conflictos nas xestións no Parlamento, son quen de ir construindo un proxecto político. Hai dúas que están fora desta historia. Sí, é un proxecto político... Forma parte, si non me equivoco, Cerna forma parte del este, que é un proxecto político que se vai construindo. Eu creo que os procesos novos, os procesos de construción de novas forzas políticas teñen sempre tensións, conflictos, avanzan pouco a pouco, teñen reveses... Déixame, non, é que temos que... Isto é unha coalición. Temos que avanzar. Temos que avanzar porque, efectivamente, imos ter tempo de falar deste asunto, a data remata xa para presentar esas coalicións electorais, pero estou convencida de que, insisto neses nomes, non quero ser pesada, pero é a primeira vez que se visibilizan dun xeito tan explícita. O nome desa candidatura parece ser que vai ser En Marea, e o nome da outra candidatura vai ser Nós Candidatura Galega, efectivamente, Nós Candidatura Galega, o cal quere decir que o BNG finalmente vai renunciar ás súas siglas. Veremos se este experimento non representa finalmente un fracaso estratégico, porque me consta que hai moita xente dentro do bloque que non está conforme con que a xente que vai a votar o día 20 non atope por ningures o nome de BNG e o logo do BNG, que xa está tan interiorizado neste país despois de tantos anos representando, como decíamos, o nacionalismo galego. Bueno, Cataluña, imos falar algo de Cataluña tamén. Hoxe houve unha foto cun carácter en principio moi simbólico, imaxen inédita, a que hoxe se tomou nas portas do Tribunal Constitucional. Partido Popular, PSC e Ciutadans presentaron un recurso de amparo para tratar de impedir que o vindeiro luns se celebre o pleno do Parlamento, que en principio ten previsto aprobar a proposta de resolución de independencia de Cataluña, esa proposta que trata de canalizar vía parlamentaria a Junts pel Sí e a CUP. Falando da CUP, hoxe quedou meridianamente claro que non van a apoiar a investidura de Artur Mas. No a Mas en todas las declinaciones posibles. Fue lo que dijo Antonio Baños, al que escuchamos.
Es la primera vez que lo oigo, lo de poner un florero de presidente no está en nuestros planes, como comprenderás. Nosotros queremos un presidente que sea el primer presidente de la naciente República Catalana y por lo tanto lo que queremos es que sea una figura sólida, una figura absolutamente políticamente de consenso y una figura que pueda impulsar y defender la acción de gobierno que tenemos que hacer ahora y que es una acción de gobierno que evidentemente no es de gestión de la autonomía, sino que es de construcción de una república. No a más en primera, en segunda, en tercera, en 25... En todas las declinaciones posibles, digamos. Bueno, en todas las declaraciones posibles. Os pido un titular solamente de este asunto, que quiero introducir más temas hoy. Ernesto. Yo es que la CUP la creía mucho el día que dijo que el 47% de los votos no eran válidos para sacar adelante el proceso soberanista y 15 días después pues resulta que el 47% les daba un mandato firme. Me gustaría que en esta ocasión no hiciese lo mismo y efectivamente no apoyase a más, porque creo, o lo que han negociado, que parece ser que podrían permitir que 2 diputados de la CUP sacasen a más. Es decir, me gustaría creer a la CUP, pero la creí un día y después ya no la vuelvo a creer. ¿Dejaste de creerla, Manuel? Bueno, o país non pode depender do que a CUP diga, non? Eu creo que esta candidatura non independentista está interesada en levar o conflicto ao máximo nivel, porque no conflicto só gana, non ten nada que perder e, polo tanto, va a levar o conflicto ata o final. Ese final é cando se produza a primeira resolución do Tribunal Constitucional dicindo que haxa declaración non se pode votar ou que anule o pleno, etc. Ese é o momento Despois clave. do LUNS. O sea, ti pensas que se vai producir a votación do LUNS? Sí. Que a votación do LUNS se vai producir. Se producir a votación do LUNS, que eso vai ser recurrido polo Goberno Central diante do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional declara como nula, non? Porque é evidente que eso é nulo, non? Nese momento, a decisión da maioría do Parlamento catalán de si se acepta ou non a resolución do vai ser o momento Tribunal clave deste proceso. Eu creo que nese sentido o que se ten que producir unha acumulación de forzas e un consenso das forzas políticas, ¿no? Fundamentalmente das forzas políticas que non están a favor dese proceso, que hoxe tivo unha incorporación, eu quero decirlo aquí, moi interesante, que é o lendakari vasco, Íñigo Urkullu, que dixo que un proceso de independencia unilateral é unha estrategia inaceptable. Bueno, a verdade é que todas as cousas que se están empezando a publicar, non sei se tivestes ocasión de ler un artigo que se publica tamén no País, no que se conta as cousas que se están dicindo off the record en encontros con moita xente, dicindo, bueno, aquí hai unha especie de representación por parte de moitos. Aí hai unha peza clave, non? Converxencia Democrática de Cataluña, o partido de MAS, está fraccionado agora mesmo, non? E é MAS o que está sendo o cemento da coalición. Como a CUP, que non me escoiten, como a CUP realmente tire fora do xogo a MAS, nese mismo instante Converxencia, as voces críticas de Converxencia sairán adiante e romperán ese proceso. Por favor, pido 30 segundos y otros para Fernando. Venga. Sí, no, yo creo que esto es un paso más en esa escalada de sin razón en la que están ahora mismo pues inmersos en Cataluña. Ya no solo es que declaren que van a desobedecer el marco legal que protege a todos los ciudadanos, que al fin de cuentas para eso están las leyes, sino que incluso además hasta vulneran ya sus propias reglas, que ya es algo, o sea, y yo desde el Parlamento lo veo y digo, es que estoy pasmado, o sea, estoy pasmado. Es verdad que no te extraña, cuando alguien ya opta por echarse al monte, pues bueno, pues te echas al monte un poco más, pero tremendo. Varias cosas. Lo que estamos viendo en estos procesos independentistas en general es que a quien los abandera lo devora. O sea, el Lendakari, Ibarretxe lo devoró completamente, MAS está completamente devorado, está fuera de juego. No, pero aquí sostiene que precisamente él inició el proceso porque ya estaba devorado previamente. Pero yo creo que él no quiere renunciar, si no hubiera renunciado en este momento, ¿no? O sea, si a MAS solo le queda lo único que le interesa es continuar. Pero, efectivamente, a MAS solo le queda una carta que es acabar como un héroe. Él quiere acabar su singladura, la que sea, como un héroe. Lo que no puede quedar es como el segundo de a bordo de que ya no es nadie, ¿no? Y luego, una cosa súper preocupante, bajo mi punto de vista, es los sobraos que hablan siempre los muy minoritarios. Es decir, ¿pero la CUP quién es? Es decir, unos tíos que representan al 8, al 10% y tal, hablan como si representaran a todo el mundo. Es que me asombra, ¿no? Y además se ve un desprecio manifiesto
y recíproco entre todos los intervinientes en el proceso. Eso pasa siempre con los partidos bisagra, con los partidos llave. Sí, pero Que el se lo tono digan, que ese se lo de digan a sobrao, Orozco. Que se lo digan a Orozco. Pero el tono de sobrao ya. es muy... ¿Has visto cómo ha hablado de más de floreo, pero con un sobrao y un desprecio? Pero porque sabe que le tiene la sartén por el Pero mango. si no te cuesta nada ser educado, es decir, no te cuesta nada ser educado. Tú lo has dicho, por ejemplo, una cosa que nunca se le podrá achacar a Manolo es la falta de elegancia. Es un tío elegante. Bueno, Tomás, yo creo que Antonio Baños... Mucho halago te va a debilitar, Manolo. Antonio Baños, yo creo que Antonio Baños está haciendo una labor de comunicación de lo que son las CUP, ojo, que no es desdeñable desde el punto de vista de la técnica de comunicación. Una persona que interviene con mucha frecuencia en los medios de comunicación de Madrid, que siempre tiene una sonrisa. Yo creo que... O sea, la labor de voy de sobra y trato a los como si fuera una mierda que voy a pisar, tengo la sensación de que voy a pisar, vamos, no sé esa es la opción buena. No, yo digo que no estoy hablando del fondo, estoy hablando casi de la forma, de cómo él se presenta, de cómo él comunica. Siempre una sonrisa, siempre está para la prensa, como, siempre tranquilo, no pasa nada. Bueno, déjame que avancemos un poco porque hoy el diario El Mundo convocó al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, candidato, como saben, a la reelección, para hacerle una serie de preguntas. Estamos todos los medios tratando de inventar formatos con los políticos de arriba para abajo, así que se trataba de hacerle una serie de preguntas. Y hete aquí que se encontró con un pontevedrés, un buen ciudadano, que consiguió que Rajoy contestara a lo que no había contestado hasta ese momento. ¿Le pareció bien, visto lo que pasó después, mandarle el famoso SMS a Bárcenas en el que le decía aguanta Luis, sé fuerte? Yo quisiera preguntarle al señor Rajoy qué quiso decir cuando le mandó el SMS a Bárcenas diciéndole Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Gracias. Este es de Pontevedra y amigo mío. Claro. Bien, como cualquier ser humano cometemos errores, ¿no? Me refiero con relación a la corrupción, Un gesto de pedir perdón o de que estaba equivocado. Bueno, yo he pedido perdón y yo he tenido algún debate en el Congreso realmente duro para mí, y he atendido siempre todas las iniciativas parlamentarias que se me hicieron. Claro, a veces tiene uno la sensación de lo que se quiere es estar con este tema permanentemente encima de la mesa para que no se hable de otra cosa, pero en fin, esto es otra historia distinta. Bueno, Gonzalo, llama la atención que con tan poco tiempo de margen, con las elecciones encima de la mesa, ahora ya por fin Rajoy decide hablar de la corrupción, reconocer que quizás no estuvieron exactamente hábiles a la hora de enfrentarse a este problema. ¿Puede sonar un poco oportunista? Bueno, puede sonar, pero la realidad es que el presidente pues reconoce que se ha equivocado, reconoce un error en cómo enfocó sobre todo la política de comunicación. ¿Tú crees que se ha dado cuenta hoy de que fue un error? No, seguramente que se dio cuenta antes, pero bueno, es verdad que reconocer un error de ese tipo pues también lleva su proceso y él pues esperó que hubiese un momento donde, bueno, pues esa confianza de que fuese un pontevedrés como él el que le pregunta, pues para... ¿Puedo creer? ¿Tú crees que ese fue el motivo? Él lo dice en el momento que eso. Yo creo que es una buena cosa y además creo que incluso esto lo reconcilia con muchísima gente que no estaba pero de si yo no acuerdo tengo con ninguna aquello. duda, la pregunta es por qué no lo ha hecho antes. Porque no había perdido las municipales, no lo habían arrasado en las municipales. El momento en que lo arrasan en las municipales se da cuenta de que tiene que hablar de la corrupción. Es que las municipales son las que marcan el dar. Esto que ha hecho ahora el presidente Rajoy lo pudo haber hecho desde el principio, que es lo que pedimos algunos, que hablase de la corrupción, que afrontase la corrupción. No la pasa segunda nada. Yatal, recordad, la segunda Yatal. Claro, y además, cuando el error ya está descontado, que eso ya estaba en el inicio. Pero Fernando, ¿recuerdas cuando decía esas aceptarlo? pequeñas cosas, esos casos a los que usted se refiere, aquella intervención sin querer nombrar a Luis Bárcenas? Lo que ha hecho es lo que tiene que haber hecho antes. Además, ¿Por qué lo hace ahora? Confundiendo el análisis, que yo creo que es un error de Rajoy, que es el siguiente. Ha dicho, a nosotros la corrupción nos ha hecho mucho daño, a mí personalmente me ha hecho mucho daño. No le ha hecho daño la corrupción, le ha hecho daño el trato que ha dado a la corrupción. Claro. O sea, no la corrupción por supuesto, pero si tú atajas la corrupción y la enfrentas de una forma mucho más decidida, bueno, la corrupción tiene su alcance, pero hasta cierto punto. El problema es el trato. A ver, brevemente, Manuel. Brevemente para decir unha idea. Que maravilloso poder temos os cidadáns co voto nas urnas, non? Porque cando se aproxima o momento de votar, de repente todos os poderosos baixan o tono para intentar convencernos os humildes cidadáns de que os aceptemos como... Déjame dar dos pinceladas más que tienen que ver con la... Como ciudadano, que ti es
formas parte do del proceso. sistema. Xa eres cando eres becado, xa formas parte disto, non? Está como acogiéndote en su seno, Gonzalo, diciendo que te considera... O lado oscuro, ¿no? Te salió como uno de los nuestros, salió una cosa ahí como... É fantástico. Déxame que remate ese balón que me para deixar clara a miña postura, non? Eu me fixen militante comunista no ano 74. Que digo, son un militante político dende ano 74. En que ano naciches, Gonzalo? No 77. Se llevaba 3 años. Vou dicir cando. Ya llevaba 3 años con Camilo Manolo. Vou dicir cando. Vou dicir... Vou dicir cando, loitando contra o fusilamento de Salvador Puigdemont polo dictador Franco. Unha xeneración, eu entrei na Facultade de Económicas... Ahora viene lo de los grises, ¿no? No, era para decir que eu son militante político desde antes... Sacando currículum para que se replanteen o vete de decir, por favor... Eu son militante político antes de que ti naceras. Non me susto que me metedes, non? Non vou deixar de serlo en desamai. No vais a tener ocasión de hablar de todo esto enseguida que vamos a recibir en el plató a José Luis Losa, director de Cine Europa. Vamos a hablar mucho de ese maravilloso festival que empieza el próximo viernes y de una de las secciones que va a haber en la edición de este año, que tiene que ver con la caza de brujas. Algunos sostienen que no está tan lejos lo que sucedió en Estados Unidos en aquellos años. Pero dos últimos apuntes. Uno, un fichaje, el de Podemos. Pablo Iglesias ha decidido incorporar a una persona que estuvo vinculada en su momento al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo están viendo las fotos. Es ourensano, se llama Julio Rodríguez y fue jefe del alto mando militar. En su momento, fue colaborador de la exministra Carme Chacón y ahí lo estamos viendo posando con Íñigo Errejón. Así que Julio Rodríguez, como decía, ourensano, será el número 2 de la lista de Podemos por Zaragoza, y Pablo Iglesias ha dicho que le gustaría que fuera su ministro de Defensa en caso de que tenga ocasión de nombrar ministro. Rodríguez era considerado un progre de armas dentro de sus compañeros de profesión, ya que se convirtió en el primer militar que, en vez de jurar cumplir con las obligaciones de su cargo, lo prometió. Hoy daba estas explicaciones. Ha sido una decisión muy pensada, porque creo que estamos ahora viviendo en España unos momentos cruciales, un cambio de época en el que creo que debemos participar todos los españoles, aportar nuestro granito de arena, y considero que Podemos representa ese cambio que la sociedad pide para un país mejor. Y como patriota me siento, creo que puedo contribuir de alguna manera con las ideas de Podemos, que son las que, desde mi punto de vista, aportan esa democracia real. He estado siempre interesado intelectualmente, he seguido el programa de Podemos desde que hicieron su propuesta de programa económico, de que se participó en las elecciones europeas. He tenido siempre curiosidad por su proyecto y me ha parecido siempre un proyecto ilusionante. Lo que la sociedad quiere es cada vez es exigente con la gestión de los recursos públicos, y defensa como recurso público que es requiere también transparencia y control democrático. Bueno, pues sin duda uno de los fichajes sorpresa de la jornada. Hay alguno más. La candidatura por Ciudad Real de Podemos, también de la formación violeta, estará encabezada por Juan Pablo Bert. Seguro que le suena el nombre porque es hermano del exministro de Educación. Y en Madrid formará parte de la lista de Podemos el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Antonio Delgado, y el exvocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, entre otras cosas, interlocutor gubernamental en las conversaciones con ETA durante el primer mandato de Zapatero. Destacar también que Podemos incorpora a la portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, Victoria Russell, que será la número 1 por Las Palmas. Como ven, las listas se van cerrando a medida que se aproximan las elecciones. Y un último punto que tiene que ver con la Diputación de Lugo, más dolores de cabeza para el responsable del PSDG, para José Ramón Gómez Besteiro. Hoy Manuel Martínez, diputado en el organismo provincial por el PSDG, ha votado con el Partido Popular y ha impedido que el reparto de dedicaciones que tenían previsto el grupo de gobierno llegara, con lo cual el gran perjudicado ha sido el bloque nacionalista galego. Se deduce de lo que hoy ha hecho Martínez que va a ser la tónica habitual de sus votaciones, la intención de que no beneficie de ninguna de las maneras a la formación frentista. Después de este pleno, estas serán las explicaciones. Básicamente fue un coherente que a postura que indiquei outro día de que todo aquelo que pudera redundar en
neste caso nun beneficio creo que sobredimensionado da súa representación na Diputación, por moito que diga o señor Ferreiro que representa o 30%, representa basicamente o 16%. Pero bueno, a mí o que diga o Bloque, como comprenderán, non me preocupa maiormente, actuei en coherencia, anuncieino en tempo e forma e seguireino facendo no futuro. O sea, aquí só hai unha posibilidad que eles saben calé para restituir a normalidade democrática nesta institución. Antepoñer a colectividade á individualidade me parece que non é dun partido político. Con máis ou menos razón, decir, que non lle quero a razón de fondo, pero sí que me parece que son cousas que están aí, que a xente ten que velas. Isto non é un goberno estable, está un presidente absolutamente en precario que non apoia nin os seus. Estaba claro que ese pacto tan sólido que nos desplazou do goberno fai escasos meses era absolutamente unha falacia. ¿Habrá represalias dentro del PSDG para Manuel Martínez? Pues esto decía Darío Campos, presidente de la Diputación, y el propio Xosé Ramón Gómez Besteiro. Los escuchamos. ¿Va a haber alguna consecuencia contra Martínez dentro do que é o grupo provincial? Pues a expulsión. Pois non sei, Manolo, el mismo dixo que votará o seu voto fora distinto do grupo. Estudiaremos a ver as medidas que podamos tomar e xa vos diremos algo. Ahora mesmo tampouco non vamos a precipitarnos. Fago as declaracións miñas as mismas que fixo o presidente da Diputación de Lugo xe pola mañá, que non excluyen, por suposto, nada. Eu creo que é anormal, esa votación é unha votación anormal, de que coincidan o Partido Popular e este diputado. Os comportamentos os xulgarán, lóxicamente, os ciudadanos como fan sempre con todas as administracións, non? E, por tanto, tamén xulgarán comportamentos persoais de determinados diputados. Eso é así. Falou vostede con Manuel Martínez despois da votación desta mañá? Non falei, non. Pois non teño previsto falar nas próximas horas, non teño, non. Bueno, tiene algún problema con el teléfono, Besteiro. Nos vamos a publicidad, enseguida recibimos aquí a José Luis Rosa.